Si queréis empezamos ya, ¿eh? Nos da el visto bueno el jefe. Ah, pues como quiera. Gracias, gracias, sin problema. No, hombre. Bueno, darte las gracias por haber venido y por no haberme cobrado ni siquiera la gasolina. Nada, nada. Y bueno, decirle a la gente que ahora yo me encargo de la cultura de la asociación y esto vamos a hacer debates, vamos a hacer charlas, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Asociación de Vecinos Los Barreros o en Instagram y ahí vamos poniendo todo. Así que si queréis, gracias tío por venir. Nada, hombre. Gracias a la asociación por invitarme. Moisés se puso en contacto conmigo y me invitó para dar la charla esta. Así que, ¿cómo le voy a cobrar a la asociación aunque sea la gasolina? No. Hay muy pocos espacios donde nos dejen contar estas cosas, por lo menos a día de hoy. De hecho, a partir de junio lo mismo la cosa se complica y mis redes sociales son ilegales. Estamos en un momento muy chungo a nivel político. La libertad de expresión le queda poco tiempo, parece ser. Pero bueno, vamos a centrarnos. La presentación que os voy a hacer es... yo me he dedicado a la docencia, de hecho tengo relación con Cartagena, en el sentido que estuve trabajando aquí 4 años en distintos centros educativos, en distintos institutos. Y claro, la presentación yo la tengo preparada en el sentido de cómo transmitiría yo esto que he ido conociendo con el paso de los años desde el 2020, cuando me llegó la información de por qué en España no había democracia y cómo lo podíamos cambiar. ¿Cómo hago yo llegar esto de forma fácil a la gente? Que lo entienda y que no sea un tostonazo, porque claro, hablar de política es un coñazo, a nadie le gusta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, empiezo con una cita de Dalmacio Negro, que es la que está ahí abajo, y que dice Dalmacio Negro que, claro, se abusa tanto de la palabra democracia que se aplica a cualquier cosa. Y que cuando algo es democrático es como que lo revestimos de magia y de dignidad y hay algo que hay que defender y valorar, ciertamente. El problema está en que estamos abusando de ese término, como vamos a ver ahora. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ver lo siguiente. Os voy a hacer una introducción de la democracia en la edad antigua, porque ya ahí, en esa época, en la antigua Grecia, había democracia. El pueblo, un representante de cada familia, iba a la asamblea que se organizaba y votaba y participaba de las decisiones políticas que se tomaban en esa ciudad. Luego veremos cuáles son los sistemas de poder. Os voy a hacer una introducción muy breve, porque son conceptos que tenemos que ver para entender cómo funciona nuestro sistema político ahora y cómo debería funcionar si fuese democrático, y poder comparar una cosa con la otra. También os digo que lo que quiero es que no me creáis. O sea, quiero que busquéis la información por vuestra cuenta, que lo que yo os cuento aquí lo pongáis en duda, porque es la forma más rápida de aprender, de ponerte al día de que lo que hay ahí es realmente la realidad de los hechos y tomar conciencia de que hay que remar a favor para cambiar el sistema. Luego veremos una serie de preguntas. La primera es si la democracia es votar. Hay gente que piensa que si vota, eso ya implica que está en un sistema político democrático. No es así, lo vamos a ver. Luego también podemos pensar que la democracia es votar a partidos, tener diferentes partidos, diferentes opciones y votar a una u otra. Tampoco es eso democrático por sí solo. Terminaremos viendo lo que nos interesa, que es qué características tiene un sistema político que cumpla las condiciones de la democracia, que tenga forma de democracia, eso es lo que se llama democracia formal. Y por último llegaremos a una serie de conclusiones y ya haremos el cierre de la presentación. Bueno, vamos a empezar. Democracia en la Edad Antigua. En la Edad Antigua ya había democracia y había dos conceptos. Nuestra actual palabra democracia viene de raíces griegas de aquella época, que son demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos significa poder. Por lo que literalmente democracia vendría a ser el poder del pueblo. La Real Academia Española, en su definición de la palabra democracia, la define como sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce o bien directamente o bien por medio de representantes. Por lo tanto, para que haya democracia, nosotros tenemos que participar del poder político. Directamente no lo hacemos, como lo hacían en la antigua Atenas, en la antigua Grecia. No vamos al Congreso de los Diputados a votar las leyes. Y supuestamente lo hacemos a través de representantes. El problema está en que en esos representantes no son tal, porque no lo pueden ser. Lo vamos a ver. Thomas Hobbes, un famoso filósofo político, en su libro Leviatán habla de la importancia del lenguaje. En el epílogo del libro, en los primeros capítulos, el primer capítulo, claro, él hace una reflexión y dice, vamos a ver, si nosotros usamos el lenguaje para comunicarnos, para desarrollar pensamientos, para llegar a conclusiones, pero
estamos en un diálogo donde no usamos la misma definición para la misma palabra, pues tenemos un problema porque no nos estamos entendiendo. Eso es lo que pasa en la sociedad actual. Los partidos políticos nos venden una democracia que no es tal, porque la realidad del sistema no es esa, como vamos a ver. Entonces, es vital el hecho de que una palabra cumpla con su significado. No por llamar a algo de una forma, ya lo es. Bueno, seguimos con la antigua Grecia. Estaban Platón y Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ahí en Atenas, haciendo sus divagaciones, sus reflexiones, y ellos llegaron a la conclusión, o pensaban, que la política, la finalidad de la política era llevar la felicidad al pueblo. Traducido de otra forma, la política no debería interferir en tu objetivo de vida. En la vida que tú quieras plantear en sociedad no deberías interferir la política, sino que tú deberías ayudarte en ese camino vital que tú quieras emprender. Desde ese punto de vista, Platón pensaba que lo que había que hacer, lo ideal sería que los filósofos, que eran conscientes de que la felicidad no estaba en las posesiones ni en el poder, sino en el conocimiento para poder desarrollar de forma satisfactoria tu vida, pues Platón pensaba que habría que obligar a los filósofos a que fuesen gobernantes, porque eran las personas más cualificadas para poder hacer eso en una sociedad, ¿no? Dirigirla hacia la felicidad, tal y como lo planteaban. Claro, el problema era que un filósofo evidentemente no le interesaba el poder, no quiere ser un filósofo no quiere ser un gobernante, no lo iban a hacer, habría que obligarlo. Plan B, pues nada, ya que no podemos hacer eso, vamos a formar a nuestros gobernantes en filosofía, y era lo que hacían, los formaban en filosofía y otras artes. Vamos a ver ahora los sistemas de poder. Sistemas de poder es cómo se distribuye el poder en el Estado. Tenemos 3 sistemas. Sería la autocracia, la oligocracia y la democracia. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué lo estamos viendo? Ya se inventaron en las reflexiones de Platón y Aristóteles hace más de 300 años antes de Cristo. O sea, 2300, 2400 años que existe ya esto. Y no ha cambiado ni va a cambiar. O sea, no hay más sistemas de poder que esos que hay ahí. En la autocracia consiste en un sistema donde el poder lo controla una sola persona. Y en las reflexiones de Aristóteles tenía su cara positiva y su cara negativa. La cara positiva, como él la veía, le puso el nombre de monarquía. Una monarquía es ese sistema de poder donde el poder lo tiene una sola persona, pero es una persona con honor y lo que hace es representar y defender los intereses de su nación. En nuestro caso puede ser, por ejemplo, el caso de los reyes católicos, por poner un ejemplo. La cara B sería la tiranía. Esta la vivimos hasta no hace mucho. La dictadura de Franco era ese sistema de poder, una tiranía, donde ahí lo que hace es el que tiene el poder imponerse por la fuerza. La oligocracia, que es el sistema que tenemos en España, es donde el poder lo controla un grupo de personas. La parte positiva sería la aristocracia. Puede ser como una tecnocracia en el tiempo actual donde la gente piensa que lo que tenemos que tener es que el ministro de Sanidad sea médico, el ministro de Transporte cada uno sea especialista. Bueno, eso sería una especie de aristocracia. Lo que tenemos nosotros es una oligarquía de partidos, donde ahí los jefes de cada partido son los que realmente tienen el poder político, entre ellos pactan las decisiones que van a tomar y las decisiones que toman nosotros no tenemos más que acatarlas, no podemos hacer nada en contra, no tenemos poder para no hacer aquello que nos imponen desde arriba. Evidentemente es la parte negativa de ese sistema, porque claro, los que tienen el poder lo usan en su propio beneficio. El pueblo les da igual. Y por último tenemos la democracia, donde es el sistema donde los propios ciudadanos son los que controlan el poder. La parte positiva, los griegos la llamaban politeia, luego la desarrollaremos, y la cara negativa es lo que se diría la demagogia. La demagogia es cuando el político te vende la moto, te dice lo que tú quieres oír para que le votes y una vez que está en el poder hace lo que él le considera, lo que él considere, lo que le dé la gana. Algo en su propio beneficio, en beneficio de sus colegas o lo que sea. Eso sería la demagogia. Quedaos con la palabra politeia porque vamos a profundizar más adelante sobre ella. Ahora vamos a ver los poderes del Estado. El Estado, la palabra Estado, lo que sugiere es estabilidad, o sea, es conformar el poder político para que la vida en sociedad tenga una cierta estabilidad, que no implica que haya democracia, sino que lo que vamos a hacer es estructurar ese poder en 3 partes. La primera sería el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que se encarga de hacer cumplir las leyes, ahora lo iremos viendo. Luego tenemos el poder legislativo y el poder judicial. Como decía, el poder ejecutivo, ¿qué hace? Aplicar la ley. Esto sería el presidente del gobierno junto con sus ministros, lo que hacen es, pues, que las leyes se cumplan en todo el país y velar por que sea así.
Es lo único que tendrían que hacer. Por eso tienen el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego tenemos el Poder Legislativo, que lo que hace el Poder Legislativo es, pues eso, legislar, hacer las leyes. Sería la parte que hace, o que debería hacer ahora mismo el Congreso de los Diputados. Redactar las distintas leyes, puesto que supuestamente cada diputado representa su circunscripción electoral, etcétera, redactar la ley, y esas son las leyes que luego el gobierno va a tener que aplicar. Y por último, el Poder Judicial, que es un poder, digamos, de arbitraje. El Poder Judicial es un poder que entra en acción cuando alguien se salta la ley, pues bueno, se juzga ese caso y se ve qué consecuencias tiene esa transgresión de la ley, si es que las tiene que tener. ¿Qué relación hay entre los poderes? Pues los poderes ejecutivos y legislativos son poderes activos. Eso quiere decir que hacen cosas. Uno hace cumplir las leyes, dentro de ese ámbito tomará decisiones de cosas que la ciudadanía podrá o no podrá hacer, y el otro hace las leyes, directamente redacta las leyes. O sea, son poderes activos. ¿Qué se le pide en un sistema democrático a esos dos poderes? ¿Qué relación tienen que tener? Tienen que estar separados. O sea, no puede ser que una misma persona forme parte de los dos poderes, como pasa en España, por ejemplo. El presidente del gobierno es un diputado del Congreso. O sea, el presidente que está en el Ejecutivo es un diputado del Legislativo. Estamos mezclando las cosas. No puede ser. Si tienes que estar separado, yo no puedo ser... Por ejemplo, es como si el presidente de mi comunidad resulta que está llevándose la pasta de la comunidad y claro, si el presidente supone que vela por el bien de la comunidad de vecinos, ¿vaya el presidente a denunciarse a sí mismo como que está robando el dinero de la comunidad? Pues no tiene sentido. Pues algo así es lo que puede pasar aquí. Y luego el Poder Judicial es un poder pasivo. Como decía antes, entra en acción cuando alguien transgrede la ley, pero es el más importante en el sentido que tiene que estar separado y ser totalmente independiente de los otros dos poderes. En España lo que pasa es que los partidos políticos, nombran al órgano de gobierno del Poder Judicial. Luego hay ahí una serie de injerencias, ¿vale? No están totalmente independizados. ¿Qué conseguiríamos si fuese el Poder Judicial totalmente independiente? Pues que cuando alguien comete un delito, la pena, la condena sea la misma, independientemente de que esa persona sea un ministro del gobierno, un diputado del Congreso o mi vecino de la calle de enfrente. Así debería ser. De hecho, los diputados del Congreso tienen inmunidad e inviolabilidad. O sea, para que se les pueda juzgar, el Tribunal Supremo tiene que autorizarlo. Cuidadín, que no es cualquier cosa. Ese privilegio lo tienen solo los políticos, nosotros no. Vamos a empezar haciendo ya una serie de preguntas. ¿La democracia es votar? En un sistema democrático se vota, pero no implica el hecho de votar que haya democracia. Volvemos a la palabra esta que os decía antes, apoliteia. En el contexto romano se refiere a un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, en sus representantes. Es la misma definición que hemos visto antes de democracia. Bien, en el régimen político que tenía, donde gobernaba Francisco Franco, ¿cómo creéis que se llamaba su régimen político? ¿Lo sabéis? Se llamaba democracia orgánica. Democracia orgánica. Ese es el régimen político que tenía Franco, el nombre que él le ponía. Es como la República Democrática de Corea del Norte. Igual, una democracia estupendísima. Le ponemos la etiqueta y ya está, ya es todo democrático. Y claro, evidentemente, y esto no lo sabe mucha gente, también se votaba. El régimen estaba dividido en 3 tercios y dentro del tercio de las familias había elecciones, se elegían alcaldes y había votaciones, se votaba. Claro, diréis, no, me estás tomando el pelo, esto es mentira, es una coña, es algo que tú estás diciendo aquí. Pues mira. Se ha celebrado con absoluta normalidad en toda España la primera fase de las elecciones municipales. En Madrid, los votantes comprueban su inscripción en las listas. Hay candidaturas para elegir a la entrada de los colegios electorales. Y se forman colas para votar. Don Jesús Suevos, concejal electo por el tercio de cabezas de familia, deposita la papeleta en su distrito. En general, ha emitido su voto un porcentaje muy elevado de madrileños. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, como primer ciudadano de España, deposita el suyo en una Escuela Nacional del Pardo, correspondiente al distrito de Universidad. Su
Excelencia recoge personalmente el volante donde consta el certificado de haber cumplido, como tantos, con este deber. De haber cumplido como tantos con este deber. Y lo tenemos grabado a fuego. El que no vota no cumple con su deber. Hasta incluso el día de hoy ha llegado eso. Vamos a ver, el voto es un derecho. Yo voto si yo quiero, es un derecho, no es una obligación, no tiene nada que ver. Pero bueno, como veis, en la época de Franco había democracia. He hecho los cálculos más o menos y para que alguien recuerde o hubiera participado en esas votaciones tendría que tener ahora unos 90 años. O sea, ya estamos en esa fase donde esto ya se va a perder. No va a haber nadie que recuerde esto porque no está vivo ya. No sé si erais conscientes de esta información. ¿Lo sabíais? ¿No lo sabíais? Algunos sí. Vale. Bueno, esto es del Nodo. El Nodo es el noticiario documental, lo que vendría a ser ahora la televisión española, ¿vale? La tele del régimen. Sí, claro, es que es lo mismo. O sea, lo voy a decir. O sea, aquí ve al líder de... Solo había un partido, evidentemente en la época de Franco, el líder del partido que va a votar allí, las cámaras lo graban, tal, y la gente votando y hay democracia porque lo mismo que pasa hoy. ¿Cómo funcionaba el sistema? Evidentemente lo que hacía Franco es que todo el que se presentaba a las elecciones estaba validado por el régimen. O sea, se llevaba el sello del partido de Franco. Entonces la gente, aunque creía que con el voto elegía a alguien, pues daba igual. ¿Qué más da que elija este o el otro si lo he puesto yo? Me da igual, es lo mismo, lo controlo yo. Franco, pues ya está, es lo que hay. Así funcionamos a día de hoy. La diferencia está en que antes teníamos un solo partido y ahora tenemos varios. Pero cada partido individualmente funciona igual, es lo mismo. Entonces, la democracia por votar a partidos, como estaba diciendo, pues vamos a verlo. ¿Cómo funciona nuestro sistema a día de hoy? Este esquema lo que resume es el funcionamiento en el ámbito nacional, digamos. Pero bueno, sería extrapolable al ámbito local o al ámbito autonómico, porque cada partido político tiene el control sobre su franja de poder. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en las elecciones generales? O bueno, en las votaciones generales, porque elegir no elegimos. El secretario general de cada partido redacta su lista de candidatos y hace la lista de su partido. Y nosotros cuando vamos a votar, los ciudadanos lo que cogemos es una lista de nombres y la metemos en la urna. No votamos a personas, votamos una lista. Pero es que esa lista la ha hecho previamente el jefe del partido, su secretario general. A partir de ahí se hace un recuento, los votos son proporcionales, se hace un recuento y se conforma el Parlamento, que sería el poder legislativo. Y el Poder Legislativo, una vez que ya está conformado, que son los diputados del Congreso, de entre ellos mismos votan a otro diputado para que sea presidente del Gobierno. Luego ya estamos mezclando los dos poderes. O sea, del Legislativo surge el Ejecutivo. Evidentemente, si yo soy el secretario general del partido y te he puesto en la lista de partido y tú eres diputado porque yo te he puesto en la lista, cuando tú vayas al Congreso, ¿a quién vas a votar como presidente del Gobierno? A mí, que soy el que te ha puesto en la lista, porque tú estás ahí, eres diputado, pues te he puesto yo. Y te he puesto para que luego me votes a mí como presidente del Gobierno. Aparte de eso, tenemos el problema de los partidos bisagra. Si a lo mejor me falta algún voto, pues puede haber partidos minoritarios que tengan unas exigencias que hagan que yo se las cumpla a cambio de sus votos, para salir yo elegido como presidente del Gobierno. Eso no suena porque ha pasado hace poco. Otro problema que tiene este sistema es, por ejemplo, el hecho de que el que gana las elecciones no está claro que vaya a ser presidente del Gobierno, que también ha pasado ahora últimamente. El presidente del Gobierno que tenemos no ha ganado las elecciones. Su partido político quedó en segundo lugar. ¿Qué pasa? Al hacer pacto con otros partidos, tienen mayoría en el Congreso y sale elegido presidente del Gobierno. Eso en un sistema democrático no pasa, luego lo veremos. Total, que el presidente del Gobierno al final tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y además controla el Poder Judicial, porque el Parlamento también es el que nombra al menos 2/3 del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Con lo cual, el presidente del Gobierno controla, tiene injerencia en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que eso a fin de cuentas era similar al sistema en el que vivíamos antes, una dictadura, una tiranía. Se concentra el poder en una sola persona. Por eso luego lo llaman en los medios de comunicación autócrata y cosas. Realmente así. Y hace eso porque el sistema lo permite, claro. Podéis tener la duda de decir, vale, pero yo con el voto sí que elijo, aunque sea una lista de candidatos, sí que estoy eligiendo a los diputados. Bueno, mirad. Me cuelo un momento para contaros que este trozo de vídeo de Pepe Bono en El Hormiguero no lo puedo poner porque YouTube me lo corta por tema de derechos de autor.
¿Qué explica aquí Pepe Bono? Pues lo que aparece en esa viñeta de mi cómic. Simplemente le está diciendo a Pablo Motos que si quiere ser diputado se tiene que hacer colega del que hace las listas de partido para que lo pongan en una buena posición. Porque tú sabes que en esa circunscripción, si eres, por ejemplo, el número 1 de la lista y siempre cogen a varios diputados, pues vas a ser diputado sí o sí. Si queréis ver el vídeo real, os dejo el enlace en la descripción de este. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Os suena esta persona? ¿Lo conocéis, no? Bueno, esto lo está diciendo porque ya no se dedicaba a la política. Dejó la política, publicó su libro y ya como no se dedicaba a la política, pues decía la verdad. Lo que está contando ahí es la realidad de cómo funciona el sistema, que es lo que acabamos de ver. O sea, si tú quieres ser diputado, hazte colega del que hace las listas. Si te pone el número 1 y es un partido grande, tú vas a ser diputado segurísimo. Si que son matemáticas, o sea... Pues eso es lo que hay, así funciona. Ahí os he puesto el QR con el vídeo, si lo queréis ver completo. Esto es una emisión, un programa del Hormiguero, evidentemente, del año 2015. Y bueno, en el cómic, que os he dejado ahí una mesa al fondo, ahí hay un cómic, hay algún folleto. En el cómic aparecen más ejemplos, este también, de políticos diciendo las verdades. Y si prestas atención, verás que lo que está diciendo es algo que es antidemocrático, que no casa con el sistema que nos venden luego. Por lo tanto, ese círculo lo que hace es aislar a los ciudadanos del poder, que estaría en el centro. O sea, no tenemos acceso al poder desde la ciudadanía, porque los diputados se deben al jefe de su partido. El sistema político está pensado para eso. Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que estos delegan totalmente en los partidos su selección y concretamente, hay que decirlo, en la maquinaria de los partidos normalmente, en un sistema en el cual no se ha previsto, como en ningún país de Europa, el sistema de elecciones primarias, evidentemente ya tiene un grave inconveniente. Cuando, por el contrario, el candidato aparece, como en Inglaterra o en Francia, en su departamento, en su arrondissement, en su distrito, tiene que contestar a preguntas, tiene que aparecer desde su propio físico hasta su apariencia de orador, hasta la manera de contestar con franqueza, con ingenuidad a las cuestiones que se le planteen, a su capacidad para resistir las innumerables pretensiones que luego han de volver por parte de los que le van a elegir, que en este caso le pueden responsabilizar a él, precisamente con cartas, con telegramas, con entrevistas, evidentemente es un sistema muy preferible. Está contando cómo debería funcionar el sistema a día de hoy. Está contando lo que es la representación por distrito. Que cada 100.000 habitantes, por ejemplo, voten y elijan por mayoría absoluta, por nombre y apellido, a una persona que represente los intereses de ese distrito. Y que eso sea el diputado que va al Congreso a defender los intereses de esos ciudadanos que le han votado y que con su voto lo han elegido. ¿Sabéis quién es esta persona? Manuel Fraga, ¿sabéis que fue ministro con Franco? Manuel Fraga fue ministro de Turismo con Franco. Fue famoso por el tema del baño en Palomares. ¿Vale? Bueno, también fue el fundador de Alianza Popular, que es el partido político que ahora conocemos como Partido Popular. Con lo cual, ya tenemos ahí, entre otras cosas, un hecho que nos deja entrever que no ha habido una ruptura con el régimen franquista, sino lo que tenemos es un continuismo. Se cambió ciertas cosas, pero el régimen en el que estamos es una continuación del anterior. Esto fue en el debate de la Constitución en 1978, en el mes de julio del 78. O sea, ahí, cuando estaban debatiendo la Constitución, Manuel Fraga está diciendo, señores, no puede ser que el sistema sea que los partidos hagan las listas cuando debería ser que los ciudadanos deberían elegir a sus representantes y que ese tío o esa persona tenga una oficina donde la ciudadanía pueda ir y pedirle cuentas de lo que está haciendo. Así es como debería funcionar. Pero al final, ¿qué hicieron? Pues pactaron y acordaron que iban a tener un sistema de listas de partidos. También supuestamente iba a ser solo para las primeras elecciones, porque era una condición que ponía el PSOE en aquel momento, en las primeras elecciones. Pero claro, cuando los partidos políticos vieron el poder que le daba eso de hacer las listas, no lo cambiaron. Eso se ha quedado ya de por vida. El PSOE apretó las clavijas para que fuera un sistema de reparto proporcional a la hora de votar. Porque claro, el PSOE dice, a ver, bueno, el PSOE y el Partido Comunista, los que eran ilegales en aquel momento, dijeron, claro, a ver si ahora vamos a presentarnos las elecciones, no nos vota ni el tato
Y resulta que nos comen la tostada aquí los franquistas en aquel momento. Entonces dijeron, bueno, reparto proporcional y por pequeño que sea el trozo de la tarta, algo me cae. ¿Qué está pasando ahí? Esto es el Congreso de los Diputados. Eso es durante la votación de una ley. Lo que estáis viendo ahí es ese diputado o diputada, no sé si hombre o mujer, lo que está haciendo es indicar a su grupo parlamentario, al resto de diputados de su partido político, lo que tienen que votar. En ese caso le está diciendo que tienen que votar que sí, porque está levantando un dedo. Si levantara 2 dedos, los diputados de ese partido tendrían que votar que no a la ley que estén votando en ese momento, y si levantara 3 dedos tendrían que votar abstención. Vale, pues ese proceso es antidemocrático, porque es disciplina de partido. O sea, es el partido político el que te está diciendo a ti que eres diputado lo que tienes que votar a la hora de votar una ley. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que esto ya ha pasado, que se vote una ley sobre el Plan Hidrológico Nacional que va a traer agua a la región de Murcia y ahí los 2 grandes partidos estaban divididos en aquel momento, era el año 2011, si no recuerdo mal? Entonces, un partido estaba a favor de la ley y el otro en contra. Pero claro, como todos los partidos tienen representación en todos los sitios, claro, había, de los que estaban en contra, había diputados de Murcia. Y algunos diputados de Murcia dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo voy a votar yo en contra de que venga agua a Murcia si la necesitamos? ¿Qué hicieron los diputados? Se pusieron malos, algunos, el día de la votación. No fueron. Porque ¿qué pasa? Si vas y te salta la disciplina de partido, te abren expediente, te multan o te echan del partido. Ojito con saltarse las órdenes del jefe. Para colmo, y esto no lo dicen los partidos políticos, lo dicen antes de llegar al poder. Resulta que, claro, los diputados no nos representan porque no pueden. Los diputados están obligados a representar a los partidos políticos a los que pertenecen. Encima, ese proceso, esa votación, ese sistema, al hacer eso se están saltando el artículo 67.2 de la Constitución. Y esto no lo dice ningún partido. Luego sacan la Constitución a pasear, defendiéndola. Pues madre mía, la Constitución, hay que defenderlo, que es lo que nos da la estabilidad. Pero claro, resulta que esto no nos lo comentan. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que los miembros de las Cortes Generales no estarán sujetos a mandato imperativo. Traducido en lenguaje llano, lo que quiere decir es que cada uno de los diputados puede votar en conciencia lo que considere. Porque como se supone que representa los intereses de su distrito, de los ciudadanos que le votan, pues tiene libertad para ejercer el voto en conciencia, alineado con la defensa de esos ciudadanos a los que supuestamente representa. Claro, todas las leyes que se han votado en el Congreso se han saltado esto. Por lo tanto, todas las leyes que se han aprobado así son anticonstitucionales, pero eso no lo dice ningún partido. ¿Por qué? Lo dicen a veces antes de llegar al poder, como fue el caso de Abascal en 2015, lo decía, dice, el Congreso es un paripé porque ahí llega un señor, levanta un dedo, todos votan que sí, o llega otro, levanta 2 dedos y todos votan que no. Hay un vídeo por ahí de Abascal, en el cómic que os decía antes lo tenéis, y lo dice y está diciendo la pura verdad, en el 2015, claro. Exactamente. Espinosa de los Monteros era el que levantaba los dedos en el Congreso, claro, sí. Por eso, cuando ya llegó al poder y Vox empezó a subir, ya estaba ya en las instituciones, ese discurso ya se quedó en el pasado, en el olvido. Eso ya pasó a la historia. Ya no interesaba. ¿Cómo funcionaría un sistema político democrático, con forma de democracia? Una democracia formal, vamos a verlo. Partimos de la palabra politeia, de nuevo. Tiene 2 traducciones en nuestra lengua, vamos a ver las 2. Una sería conjunto de normas, instituciones y prácticas que definían el sistema político de una polis. Viene a ser como las reglas de juego que vamos a usar a la hora de distribuir el poder en nuestra sociedad. Eso es lo que traducimos como la Constitución. La Constitución lo que tiene que hacer en un sistema democrático es separar los poderes, separar el poder ejecutivo del poder judicial. En nuestro caso ya hemos visto que eso no pasa. La otra definición es, en el contexto romano, res publica, que se traduciría como la cosa pública, lo que es de todos. Pues en ese contexto se refiere a un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo y lo puede ejercer directamente o a través de sus representantes. O sea, como lo público es de todos, pues todos tenemos derecho a tomar decisiones sobre qué hacemos con lo que es de todos, con lo que es público. Eso se traduce a día de hoy como república, pero en un sentido positivo. O sea, la república no es la ausencia de monarquía, es al revés. Si hay república es porque todos somos iguales ante la ley. Tenemos el mismo poder político para tomar decisiones todos en sociedad.
Claro, en una monarquía, ¿qué pasa? Pues en una monarquía resulta que la jefatura del Estado la ostenta el rey y además es un cargo hereditario. Por lo tanto, hay una familia que tiene unos privilegios que no van a tener el resto de familias. Por lo tanto, esa igualdad me la estoy cargando. Por eso son contrarios. Pero no es que la república sea la ausencia de rey, no, es que la república es la igualdad de todos ante la ley. Todos. Pues bueno, en la transición estaba Antonio García Trevijano con su Junta Democrática. La Junta Democrática a la que yo soy asociado es una refundación de aquella antigua y lo que pretendía hacer era que después de la dictadura de Franco llegara una república constitucional, o sea, un sistema político con unas reglas democráticas donde la jefatura del Estado pudiera llegar a alcanzarla cualquier ciudadano si hacía los méritos suficientes para que la gente le votara en mayoría. Evidentemente no lo consiguió. No lo consiguió porque intentaron matarlo en 2 ocasiones, no lo mataron y viendo que no podían matarlo lo encarcelaron. Entonces, mientras se debatía la Constitución y todo ese proceso, Trevijano estaba en la cárcel, junto con otros líderes de algunos de los partidos o sindicatos. Bueno, como no lo consiguió, se refundó la Junta Democrática en 2020, si no recuerdo mal, y estamos intentando a ver si aunamos a la sociedad civil para poder tener la fuerza suficiente para echar a los partidos políticos y ya por fin instaurar un sistema de democracia formal. Ahora bien, el hecho de que España sea una república, una monarquía, lo tiene que elegir la ciudadanía. Evidentemente hay que hacer un proceso de referéndum y que la ciudadanía lo elija. Por lo tanto, la Junta Democrática, en ese sentido, se mantiene al margen en el sentido de que somos conscientes de que esa decisión es de la ciudadanía. Nosotros no abogamos por un sistema o por otro, republicano o monárquico. En los dos puede haber una democracia formal, ¿vale? Podemos tener una república constitucional o una monarquía constitucional. La clave está en cómo se define la Constitución en cuanto a las reglas de juego político para que la ciudadanía pueda controlar la gestión del poder que hacen los gobernantes. Pues bien, vamos a comparar ese ciclo que hemos visto antes, este ciclo de la partidocracia, donde el poder está ahí en el centro y queda aislado, con el sistema de democracia formal. ¿Cómo funcionaríamos aquí? Pues habría unas elecciones similares a las que tenemos ahora, donde por cada distrito, como decía antes, cada 100.000, 120.000 habitantes, elegiríamos por mayoría absoluta a una persona que nos va a representar a ese distrito en el Congreso. Ese sería el diputado que va al Congreso. ¿Qué conseguimos con eso? Que haya representación. Porque si cada distrito elige por mayoría absoluta a una persona en concreto, con su nombre y apellido a la hora de votar, habría que hacerlo a doble vuelta, si fuese necesario, porque a lo mejor de primera no sale nadie que tenga mayoría absoluta. Bueno, doble vuelta entre los 2 candidatos más votados y se elige. Si os fijáis, esto viene a ser el hemiciclo, ¿no? El Congreso de los Diputados. Aquí no he dibujado un grupo de color rojo, otro grupo de circulitos de color azul, otro de color morado, no. ¿Por qué? Porque aquí cada diputado es independiente. El diputado no está elegido por un partido político. Cada diputado está elegido por las personas que lo han votado en su distrito. Lo que tienen en común es que a cada uno de ellos se le ha elegido por mayoría absoluta en su distrito. Con eso conseguimos la representación política. Pero más importante todavía es el hecho de que la ciudadanía pueda revocar el mandato de ese diputado que tú has elegido para que te represente. O sea, el hecho de que si el diputado el día de mañana no cumple su programa electoral, se corrompe, o simplemente resulta que es un mal gestor. A lo mejor la persona con mejor voluntad del mundo, una persona honrada, honesta, pero a la hora de gestionar las cosas públicas, pues es nefasto. Pues tiene que existir un mecanismo para que esa persona se la pueda echar. Eso es la revocación de mandato. Eso es más importante incluso que la propia representación, que el poder elegir a esa persona. Es el poder echarla. Bueno, eso en cuanto al poder legislativo. Por otro lado, y esto no pasa en España, tendríamos que votar en otra urna aparte y ya en todo el ámbito nacional al presidente del gobierno, con el mismo sistema. Tendremos que elegirlo por mayoría absoluta, votando por nombre y apellido a esa persona. ¿Qué conseguimos haciendo esto? Pues conseguimos que un poder controle al otro, porque no se deben nada entre ellos. O sea, no son los diputados del Congreso los que eligen de entre ellos al presidente y el presidente los puso en una lista para que luego le voten. No. A cada una de esas personas lo elige la ciudadanía por mayoría absoluta, con lo cual están legitimados por el pueblo. Y como no se deben nada entre ellos, pues el Congreso de los Diputados fiscalizará muy bien las decisiones que tome el presidente del gobierno y viceversa. El gobierno estará pendiente de las leyes que se estén aprobando en el Congreso. ¿Y qué pasa si hay un conflicto? ¿Qué pasa? Dime.
Tendrías que repartirlo proporcionalmente. Si haces distritos de 120.000 habitantes, pues tienes que dividir la población entre esas 120.000 y ya te saldrán el número de distritos que tiene y por lo tanto el número de diputados que va a tener el Congreso. Pero salen en torno a los entre 300 y 400, que es más o menos lo que tenemos ahora. Pero también pienso yo una cosa, que si tú haces distritos, por ejemplo en Madrid, que es mucho más grande, Claro. Murcia, o sea, ya las votaciones a favor de las cosas para beneficiar a Madrid, por ejemplo. No, no tiene por qué. A ver, evidentemente, pero es que sí, hay más gente, pero tienen que tener el mismo poder a nivel individual. O sea, el mismo poder político. Porque viven todos en una zona geográfica y en Madrid hay mucha más gente, lógicamente para Claro, vamos a ver, por ejemplo. Claro, es que a eso es la cosa. A nivel general, las leyes que se aprueben, habrá debate en el Congreso y serán debates realmente de debatir ideas, y de contraponer ideas y de dar argumentos. Entonces, para que una ley salga adelante va a ser difícil porque va a tener que requerir de una mayoría de diputados que la aprueben. Entonces, sí, de Madrid o Barcelona, de las ciudades que están más masificadas, habrá más diputados, pero eso no va a hacer que esas dos ciudades, por ejemplo, sean mayoría en el Congreso. ¿Me explico? Ahora bien, como decía Moisés, en el ámbito de cada distrito no va a ser lo mismo los intereses de un distrito céntrico de un barrio rico, barrio Salamanca, por ejemplo, no van a tener los mismos intereses que pueda tener un barrio obrero de la ciudad de Madrid también. Entonces, cada distrito tomará sus medidas en cuanto a la gestión de lo público en el ámbito de su distrito. O sea, harán cosas distintas. sea donde sea, tendrás que poner todo de acuerdo, claro, tú vas a pedir para tu barrio, no vas a pedir. Claro. 10 diputados, que sean de Madrid o 50, para ponerse de acuerdo va a ser un poco complicado. Es complicado, pero bueno, ya tienes dentro de tu barrio, dentro de tu distrito, tú tienes tus competencias también y puedes hacer tus cosas y no dependes del Congreso. Hablamos del Congreso porque es el que legisla, el que hace las leyes a ámbito nacional. Claro, efectivamente, podríamos seguir, los sistemas de los ayuntamientos podrían seguir existiendo, funcionando de otra forma, un sistema también democrático, pero podrían seguir existiendo. O sea, eso no es problema, es compatible. Lo que proponía también Trevijano era, ¿qué pasa si hay un conflicto? O sea, si el Congreso quiere hacer una ley que es un disparate, ¿vale?, desde el punto de vista del gobierno, o al revés, o el presidente del gobierno ha tomado una decisión que es perjudicial para la ciudadanía. Pues bueno, Trevijano proponía un mecanismo que no existe en ningún país del mundo, que es el hecho de que, en vez de existir esto de la moción de censura o el impeachment que tienen en Estados Unidos o cosas de estas, la idea de Trevijano era mucho más simple, es decir, vamos a ver, si el Congreso está de acuerdo, hay una mayoría que quiera disolver el gobierno, pues que lo pueda hacer. ¿Cuál es la única condición para que se pueda hacer eso? Que el propio Congreso también se disuelve. Y viceversa. Si el gobierno o si el presidente del gobierno quiere disolver las Cortes, lo puede hacer. Pero eso implica que tiene que dimitir. Dimite de su cargo. ¿Vale? Eso sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto entre los dos poderes y a esos dos poderes los hemos elegido los ciudadanos, lo que hacemos al activar ese mecanismo es que el poder vuelve otra vez a la ciudadanía, volvería a haber unas nuevas elecciones y ya serán los ciudadanos con el voto los que decidirán si la razón la tenía el poder ejecutivo o el poder legislativo, volviendo a refrendar otra vez al presidente del gobierno o al diputado que había elegido en tu distrito. Por lo tanto, con este sistema ya hemos visto que ese ciclo se rompe, porque somos los ciudadanos los que elegimos a cada uno de los gobernantes en el ámbito nacional y por mayoría absoluta. ¿Qué pasaría con el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial, como decíamos antes, tiene que ser totalmente independiente. ¿Cómo conseguimos eso? Haciendo que a los jefes, a los que tienen el cargo en el Consejo General del Poder Judicial, a los que gobiernan en el ámbito de los jueces, lo elijan los propios miembros de ese ámbito. No el hecho de que los jueces elijan a los jueces, como dicen a veces los políticos, porque los políticos también elegimos a los políticos. Hay uno por ahí que lo dijo, si los políticos no elegimos a nosotros mismos, claro, somos nosotros los que elegimos al presidente, ¿por qué los jueces no pueden elegir a su gobernante? Pues no, porque puedes tener un problema de corporativismo, de que elija a alguien porque te cae bien, porque es tu colega, porque no sé qué, y no. Pero sí que puedes extenderlo dentro del ámbito judicial. Entonces, que la policía judicial, los médicos forenses, los fiscales, o sea, todo el que forme parte de ese ámbito
entre en un proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, incluso pueda ser o pueda optar a ser tal. Bueno, ya voy terminando. Conclusiones. Hemos visto que la democracia no es votar. Aquí tenemos a la democracia de Corea del Norte, ahí a tope. También hemos visto que la democracia no es votar a partidos. Nuestro sistema, aunque también votamos, pensamos o podemos pensar que al haber distintas opciones de voto, pues eso es democrático. No, no lo es. Hemos visto que la democracia es poder elegir directamente a nuestros gobernantes por nombre y apellido y por mayoría absoluta. Y más importante todavía, democracia es poder echar a nuestros gobernantes si no cumplen. Aquí os he dejado un vídeo del MCRC. El MCRC es una asociación que fundó Trevijano en el 2006. Las siglas son de Movimiento Civil hacia la República Constitucional. El MCRC hizo un vídeo hace 3 años, creo ya, que es ese es el QR, el vídeo, si lo buscáis en YouTube, se llama Frente a la Gran Mentira. Es un documental, dura 2 horas. En esas 2 horas os explica, primera hora, la realidad de lo que pasó durante la transición, que yo he resumido aquí muy brevemente. Segunda hora, cómo funcionaría un sistema de democracia formal. Merece mucho la pena y si tenéis curiosidad, pues yo os lo recomiendo. Frente a la Gran Mentira en YouTube. Y la peor de las conclusiones, pues que no tenemos democracia. Decía Dalmacio Negro, y con él concluyo, con otra cita suya, que la inseguridad, la incertidumbre y los temores de las masas que empiezan a sentirse engañadas por las clases dirigentes están en aumento y de acuerdo con la experiencia histórica podría ocurrir cualquier cosa. Estamos ahí en ese momento, o sea, ya estamos totalmente hastiados de política, sabemos que nuestros dirigentes nos engañan, nos venden la moto, lo único que quieren es llegar al poder para llevar la vidorra que llevan todos a costa de nuestros impuestos. Pero claro, podría ocurrir cualquier cosa. ¿Qué es lo que pretendemos que ocurra? Pues no queremos que ocurra cualquier cosa. Lo que queremos que ocurra es que el sistema político cambie y que haya unas reglas de juego limpias, o sea, que haya una democracia formal. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Pues simplemente, ya que sabéis por qué no hay democracia, aunque os lo decía antes, ponerlo en duda, buscar la información por vosotros mismos, pues lo que hay que hacer es simplemente divulgarlo, contárselo a la gente, decirle lo que pasa, porque la conversación va a salir más tarde o más temprano. Siempre se habla de política. Pues mira, es que resulta que esto pasa, o estas cosas de las que te estás quejando, pues pasa porque no hay democracia. Y no hay democracia por esto, por esto y por esto. Hasta aquí tenéis el trozo de la presentación que hice en la Asociación de los Barreros. Si queréis ver la parte del coloquio, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo porque el sonido no es muy bueno, así que lo he puesto aparte por ese tema, porque el sonido no tiene la calidad suficiente. Entonces, el enlace os lo dejo aquí en la descripción de este vídeo por si queréis ver la parte de coloquio. Hasta luego.